Buenos días, soy el doctor Osvaldo Reyes y me pidieron que les conversara el día de hoy sobre eh, temas de sexualidad. Ahora, es un tema que normalmente uno pensaría que no debería estar en estas charlas de orientación a la vida universitaria, pero desde nuestro punto de vista nos parece sumamente importante, ya que ustedes tienen un proyecto de vida, ustedes tienen un plan de algo que quieren conseguir, su título universitario, y hay ciertas situaciones que pueden afectar este proyecto que ustedes tienen planeado. Eh, Ustedes van a entrar a la universidad, lo cual una vez pase la pandemia involucra relaciones interpersonales y sociales. Y ciertas creencias que se nos han inculcado a lo largo de los años pueden llevarlos a ustedes a actuar de una manera inadecuada. Y es lo que nosotros llamamos como mitos de la sexualidad. Son estos relatos fabulosos de apariencia real, pero que contienen información falsa, información sexual equivocada o sin ningún valor científico, que lamentablemente muchas veces son tomados como una realidad y no lo son, y lo pueden llevar a cometer errores que pueden terminar en una enfermedad de transmisión sexual o en un embarazo no planeado. Y lamentablemente estas dos situaciones pueden alterar sus planes que tienen de terminar su carrera en un determinado número de años, o inclusive de poderla terminar de alguna forma. Entonces, estos mitos que vamos a ir discutiendo, se los voy a presentar así en letras grandes, precisamente para que sepan y se acuerden que es un mito, que esto no es real, lamentablemente son creencias, y vamos a tratar de quitarles ese velo y se den cuenta de por qué son mitos y qué es lo que realmente ustedes deben saber para tener una vida sexual plena. Y como ya mencioné, que no vaya a afectar sus planes a futuro. Entonces, comenzamos con cosas elementales, como por ejemplo pensar que la masturbación es algo que es perjudicial, ya sea física o psicológicamente. Definitivamente esto no es cierto. Estas creencias radican desde hace muchos años. En tiempos antiguos se decía, por ejemplo, que la masturbación eh, era considerado casi un genocidio. ¿Por qué razón? Se decía que los seres humanos proveníamos del espermatozoide, lo que llamaban la semilla masculina. Las mujeres solamente funcionaban, y hago la aclaración aquí desde ya y le pido disculpas, no soy yo, así decían las crónicas, las mujeres eran básicamente un terreno de cultivo para estos espermatozoides, para esta semilla. Si la semilla se desarrollaba bien, nacía un hombre. Si la semilla se dañaba, entonces salían mujeres. Y eso es lamentablemente una creencia que ha perdurado inclusive en nuestros tiempos. Por eso les mencionaba que bajo ese concepto, la masturbación sería considerado como la muerte de millones y millones de seres humanos en potencia. Esa imagen que ven allí es de eh, una propaganda en el área de Estados Unidos, siglo pasado, donde pueden darse cuenta que dice que el espermatozoide suertudo dice que la masturbación es asesinato. Y esto no es un meme, es un letrero real basado o sustentado en estos mitos que no son ciertos. ¿Okay? Definitivamente sabemos que la creación del ser humano requiere de ambas partes, tanto hombre como mujer, y la masturbación, por lo tanto, no es un asesinato. Segundo, se les puede haber dicho en algún momento o les han hecho creer que la masturbación es causal de daño físico o mental, de que se van a volver locos, de que les van a salir pelos de la mano, de que los temblores que tienen son por esto, y eso no es cierto. ¿Okay? La masturbación es una forma de liberación sexual completamente aceptada y sana, no tiene ninguna repercusión dentro de límites normales. ¿Okay? Como digo, si ustedes salen de la casa y en la universidad y regresan y es baño, baño y nuevamente y el baño, definitivamente eso ya no es saludable. Pero la masturbación como una forma o variante de practicar su sexualidad no va a tener ninguna secuela ni a corto ni a largo plazo y definitivamente no es causal de trastornos mentales ni psicológicos. Este mito, lamentablemente, está tan arraigado que en Estados Unidos se hizo una encuesta, nuevamente, encuesta el siglo pasado, y se preguntó a estudiantes de medicina de universidades de Estados Unidos si pensaban que la masturbación era peligrosa desde un punto de vista psicológico, y aproximadamente el 15% de los estudiantes pensaron que sí. Estamos hablando de estudiantes como ustedes, del área de ciencias, que deberían saberlo mejor, pero como digo, es algo tan arraigado que es difícil romper este ciclo.
lo cual no sería tan terrible si no fuera que el 10% de sus profesores pensaban exactamente igual. Entonces, estas conversaciones nos ayudan a darnos cuenta de que estamos creyendo cosas que no tienen ningún sustento científico y que por lo tanto podemos practicar sin tener temor de que esto nos va a afectar. Algunas veces me gusta poner ejemplos de qué tan lejos se pueden llevar estos problemas o estos mitos de la sexualidad. Y aquí les presento a dos hermanos, John y Harvey Kellogg. Estos dos hermanos, John Harvey es el primero, el que está a mano izquierda, él tenía una idea de pensar que la sexualidad era peligrosa en los jóvenes. Y él trató de hacer todo lo posible por reducir la sexualidad en los jóvenes. Una de sus hipótesis de trabajo era que los alimentos con sabores podían ser causal de estimular la sexualidad. Por lo tanto, los jóvenes deberían comer comidas simples y sencillas. Creó una comida hecha a base de hojuelas de maíz, pero no sabían nada porque no tenían azúcar. Él quería comercializársela al mundo para llevar sus principios en beneficio de la humanidad, pero su hermano, Will, pensó que el producto no era comercial así como estaba porque no sabía nada. Él quería agregarle azúcar. Los dos hermanos se pelearon, la compañía se rompió, Will se quedó con la empresa, él tenía mentalidad más comerciante, y lo comercializaron como los cereales Kellogg's. Entonces, sépanlo desde ya que los cereales Kellogg's, la persona que se coma su plato de cereal en la mañana, es o fue realmente creado como una campaña anti-masturbación. Lamento haberles arruinado el desayuno, pero es una realidad de la cual no podemos separarnos. Ok, otro mito. Pensar que el hombre tiene mayor capacidad de interactuar sexualmente que la mujer. Eso es falso. Esto ha sido estudiado de múltiples formas. Inclusive hay una publicación de una revista de psicología donde se le hizo o se interrogó a hombres y mujeres que pensaban sobre diferentes roles de ambos géneros a múltiples niveles, uno de los cuales obviamente era el de las interacciones sexuales. Y de verdad, muchas personas llegaban a pensar que las mujeres interactuaban menos sexualmente que los hombres. Pero ese sesgo desaparecía con la educación y con la edad. O sea, a mayor educación y a mayor edad, con más conocimiento, con más experiencias vividas, nos comenzamos a dar cuenta que esa diferencia no existe, que realmente los hombres y las mujeres somos iguales, incluyendo desde el punto de vista de interacción sexual, y estas son cosas que desaparecen, por ejemplo, con la educación que ustedes van a tomar ahora que entran en la vida universitaria. Otro mito, pensar de que el coito es la técnica más conveniente para alcanzar el orgasmo, o de que las mujeres demoran más en llegar al orgasmo. Ese es un mito nuevamente que no tiene ningún sustento científico, pero tiene una explicación. Aquí les menciono, por ejemplo, las conocidas como zonas erógenas, son aquellas zonas que son capaces de provocar la excitación sexual y el placer, e inclusive llevar a una mujer al orgasmo sin necesidad de que haya penetración, lo que se llama el coito. Entonces, usted puede disfrutar de su vida sexual sin necesidad de que se dé el acto sexual de penetración como tal, con los riesgos que representa esto desde un punto de vista de embarazo. Obviamente esto les queda ahí, así que después si quieren tomarle foto a la pantalla y tenerla en su celular para futuras referencias, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, esto otro que ven aquí está basado en los estudios de Master y Johnson de la respuesta sexual. Esto posiblemente en la secundaria en algún momento se lo mencionaron, la famoso ciclo de respuesta sexual. Hay una fase de excitación, una meseta, el orgasmo propiamente dicho y la resolución. Este es el caso de los hombres. En teoría las mujeres tienen la capacidad de tener varios orgasmos sin llegar a esa resolución. Eso es lo que dicen los estudios. Pero cuando se ha llevado este principio, esta curva al mundo real, realmente aparecen curvas como estas. Entonces, pocas palabras, es casi imposible conseguir lo que llamaríamos orgasmos simultáneos o la capacidad de tener un orgasmo al mismo tiempo hombre y mujer, porque es muy difícil compaginar estas dos curvas, depende de muchas situaciones. Entonces, el no alcanzar el orgasmo simultáneamente no es nada malo, a veces
será primero el hombre, a veces será la mujer, a veces sí ocurrirá, si ocurre, bien por ustedes, pero sépanlo de que no llegar al orgasmo de manera simultánea no es que mi sexualidad está mal o yo estoy haciendo algo malo, es simplemente algo que puede ocurrir de manera natural y simplemente disfruten su sexualidad sin estar preocupándose de cosas como estas que no tienen ninguna importancia. Esta que les pongo aquí es otro hecho verídico, este es un estudio que se realizó con la idea de ver cómo responden los órganos pélvicos, los órganos internos durante el acto sexual. Es una resonancia magnética realizada, ahí se puede ver a la izquierda es una mujer, a la derecha es el hombre, pero esto fue hecho durante el acto sexual en los aparatos de resonancia. Este estudio lo que arrojó, y que es sumamente importante para ustedes y por eso lo traigo en esta parte, es qué ocurre internamente en las mujeres durante el acto sexual. Lo más importante es recordar que el orgasmo no son más que contracciones del útero. Las mismas contracciones que se dan durante el periodo menstrual, pero en otro contexto. Pero vean lo que ocurre internamente que salió en este estudio. El útero se contrae, como en las contracciones del parto como mencioné, el cuello se abre ligeramente y la vagina se cierra. Esto es básicamente un sistema evolutivo biológico desarrollado buscando embarazo. ¿Okay? Esto fue creado con el propósito de conseguir un embarazo. El cuello se abre para que entren los espermatozoides, la vagina se cierra para que no se salga el pene y no deje de liberar los espermatozoides que tiene que liberar. O sea, todo busca un embarazo. Entonces, sépanlo, que aunque ustedes van a entrar a la universidad y puede ser que la mayoría de sus relaciones interpersonales y sociales de tipo romántica no lleguen a esto, cuando ocurra, sépanlo que desde el primer acto sexual ustedes pueden tener riesgo de terminar en un embarazo. Y eso definitivamente no es lo que quieren, porque puede afectar definitivamente todos sus planes. Nada coarta más fácilmente el deseo de estudiar que un niño llorando en la habitación cercana al cual le tiene que prestar atención. Entonces, los mitos que vienen a continuación se van a enfocar en esa parte, en cómo prevenir enfermedad de transmisión sexual o cómo prevenir embarazo. No voy a entrar en la dinámica, no tenemos el tiempo y ustedes posiblemente sepan de esto mejor que muchos adultos, pero vamos a enfocarnos en los mitos que los pueden afectar a ustedes. Por ejemplo, pensar que la primera vez no pueden salir embarazadas. Eso no es cierto, mencioné antes, cada acto sexual, principalmente los que se relacionan con el orgasmo, aumentan las posibilidades de embarazo porque el proceso está diseñado de esa manera. Desde el primer acto sexual pueden salir embarazadas, así que hay que cuidarse siempre. Segundo mito, el pensar de que si no hay penetración no puede haber un embarazo. O si hay el famoso coito interrumpido o me salgo antes de que eyacule, no va a haber embarazo. Eso es mentira. ¿Okay? Se puede dar el embarazo en estas circunstancias porque antes de la eyaculación se libera una pequeña cantidad de fluidos que provienen de la próstata, fluidos seminales, y en ellos pueden ir colados un par de espermatozoides. Y todo lo que necesitan es uno. ¿Okay? El Usain Bolt de los espermatozoides. Ese hará el trabajo de llegar al óvulo y producir un embarazo si el momento es el correcto. Entonces, aún las relaciones sexuales sin penetración, tipo brochita, mesaliantes, etcétera, tienen un riesgo de embarazo. No es el riesgo total, pero existe y algunas personas son más saladas que otras. Deben evitarlo y cuidarse siempre, porque ya ustedes saben lo que puede pasar posteriormente. Hay otro mito muy arraigado que he visto en varias ocasiones mencionado, de pensar que, bueno, después de las relaciones sexuales, si me voy, me hago una ducha vaginal, con eso voy a prevenir un embarazo. O si salto, se van a salir los espermatozoides. Esto tiene un sustento histórico. Desde el siglo VIII se pensaba que saltar y del siglo XVIII en Francia se pensaba que las duchas postcoitales podían evitar embarazo. Pero recuérdense lo que mencioné hace un momento durante el acto sexual, al momento de la eyaculación, ya el cuello está abierto. Esos espermatozoides que son liberados en ese momento pueden entrar y pueden provocar un embarazo mucho más rápido de lo que usted demora en pararse, ir al baño y hacerse una ducha vaginal. Para cuando usted se hace la ducha postcoital, ya los espermatozoides están adentro y haciendo lo que tienen que hacer. Y definitivamente saltar tampoco funciona. Entonces, tampoco el famoso a que después del acto sexual yo orino y después de orinar limpio el área vaginal y con eso evito embarazo, eso también es un mito. La uretra por donde se orina está lejos del área del canal vaginal.
y por lo tanto los embarazos se van a dar en estas circunstancias también. Entonces, hay que pensar en términos de prevención antes de, no después de. Otro mito muy arraigado que tiene algo de cierto, pero no del todo, es pensar que las relaciones sexuales durante el periodo menstrual impiden los embarazos. Eso no es del todo cierto. Todo depende de una ventana muy estrecha. Las dos zonas azules que ven en esa gráfica, los primeros 5 son los días de sangrado menstrual, de un periodo menstrual normal, y los otros 5 días azules son el periodo fértil. En teoría, las relaciones sexuales en el periodo de sangrado no deberían asociarse a riesgo de embarazo. Pero este dibujo, que es el que se utiliza cuando se piensa de esta forma, está pensado en ciclos menstruales regulares de 28 días. Si el ciclo menstrual es más corto, no de 28, sino de 24 o 25, esa zona roja de separación es mucho más corta y a veces se nos olvida o no les dicen que los óvulos del espermatozoide sobreviven más o menos 48 horas después de ser liberados. Entonces, una relación con un ciclo más corto puede haber un traslape que permita que ambos se encuentren y, bueno, ocurrirá un embarazo. Ahora, salieron embarazadas y después de los 9 meses que nace el bebé, comienzan a dar pecho, piensan que no hay que cuidarse porque la lactancia impide embarazo. Aun cuando esto es en parte cierto, hay que tener también claro que solamente funciona si la mujer está dando lactancia a tiempo completo. Eso involucra que el bebé no esté tomando ni fórmula ni agua. Y en los tiempos modernos, donde las mujeres tienen que ir a trabajar, o en el caso de ustedes a estudiar, muchas veces la fórmula queda metida en alguna parte y eso automáticamente disminuye la efectividad del método de planificación por lactancia y pueden ocurrir accidentes y embarazos dando pecho. Va a tener 2 hijos con 1 año de diferencia y eso es tampoco lo que ustedes quieren. Otra causal de problemas es el mito de pensar que los anticonceptivos causan cáncer o infertilidad. Eso es un mito muy arraigado. Tiene un sustento porque muchas mujeres en los tiempos modernos, jóvenes, cuando quieren iniciar relaciones sexuales, se comienzan a cuidar desde la primera, o sea, hacen lo correcto. Pero cuando quieren buscar embarazo, cuando ya tienen una pareja estable, no consiguen embarazo y piensan que la culpa la tuvo el anticonceptivo. No, el anticonceptivo no tuvo la culpa. Los anticonceptivos solamente funcionan durante su uso. Si son mensuales, mensuales. Una vez usted los deja de usar, tiene riesgo de salir embarazada. Lo que pasa en estas mujeres es que siempre tuvieron un problema de fertilidad de fondo y nunca lo supieron porque nunca buscaron embarazo. Entonces, no le echemos la culpa de problemas de fertilidad a los anticonceptivos, porque mencionamos su efecto es temporal. Lo mismo de pensar que los anticonceptivos van a prevenir contra enfermedades de transmisión sexual, pero no lo vean que esto es del todo cierto. Este es otro mito. Sí, los anticonceptivos, ciertos anticonceptivos protegen contra enfermedades de transmisión sexual, específicamente el condón, los métodos de barrera, pero no protegen contra toda la enfermedad sexual, específicamente los hormonales. O sea, el usar anticonceptivos hormonales, pastillas o inyecciones, no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Y a veces uno mezcla los conceptos y piensa que todos protegen y no es cierto. Si usted no se cuida con el método adecuado y tiene relaciones sexuales, puede prevenir un embarazo, pero no va a prevenir enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo sífilis, gonorrea, el cuadro de herpes, algunos menos conocidos, pero que también son de transmisión sexual, como el linfogranuloma venéreo, que produce estos ganglios en el área inguinal sumamente dolorosos que supuran, o definitivamente enfermedades tan terribles como el SIDA, o algunas que consideramos como menos severas, como el virus del papiloma humano, causal de los condilomas o los verrugas genitales, pero que pueden ser pequeños como pueden ser grandes, y en algunos casos pueden desencadenar un cáncer. Entonces hay que protegerse siempre. Si tienen una pareja estable y lo único que están evitando es un embarazo, relaciones sexuales con un método de planificación habitual funciona muy bien. Pero si queremos evitar enfermedades de transmisión sexual, ya sea porque es una relación nueva o porque no confían en su pareja, lo cual me haría pensar por qué están con ella o con él, pero para fines prácticos, queremos evitar enfermedades de transmisión sexual, entonces tenemos que utilizar algún método de barrera, que son los únicos que también pueden funcionar desde el punto de vista de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, otro mito
muy frecuente mencionado es el de pensar que si no se llega al orgasmo no pueden salir embarazadas. Eso es falso. Mencionamos, el orgasmo es una respuesta al acto sexual, pero no está relacionada con la eyaculación. Y la eyaculación se puede dar sin darse el orgasmo y por lo tanto se puede tener un embarazo, lamentablemente en las peores condiciones. ¿Ok? Estos últimos mitos están dirigidos hacia los hombres. ¿Okay? Damas presentes, ustedes posiblemente en algún momento pueden tener o han tenido alguna pareja que no ha querido utilizar preservativo o condón por alguna de estas razones. Sépanlo desde ya que estas razones son mitos y no se dejen engañar por estas personas mal orientadas, vamos a decirlo de esta manera, porque las que van a tener que cargar el embarazo son ustedes. ¿Cuáles son los mitos que los hombres a veces pueden utilizar? El mito de pensar que mientras más justo es el preservativo, mejor protege. Eso es falso. Los preservativos son casi de un tamaño estándar con algunas pequeñas variables. No es necesario que esté apretado. Eso no va a conseguir que funcione mejor. Lo que sí puede conseguir es que se rompa y en ese caso sí tenemos riesgo de un embarazo. El mito, y este parece, nuevamente parece sacado de un meme, pero no me crean, me he encontrado dos de estos en los 18 años que tengo de estar practicando ginecología y obstetricia. El mito de pensar de que tener relaciones sexuales de noche funciona como método de planificación porque los espermatozoides están durmiendo. Eso no es cierto, los espermatozoides no conocen día ni noche, así que eso por la pura lógica no funciona. No lo hagan. Aparte, la mayoría de los presentes en esta conversación nacieron de noche, así que definitivamente no funciona como método de planificación. Tercer mito, pensar que no hay condones de mi talla. Es que yo necesito condones tallas Magnum Ultra Plus Bobis, tamaño gigante, porque los otros no me quedan. Nuevamente, eso es un mito. Damas, no se dejen engañar por esta mentira. Hay, como les mencioné, los condones tienen un tamaño prácticamente estándar, con algunas pequeñas variables, y definitivamente funcionan muy bien utilizados de la manera correcta. Así que no usen esa excusa para no utilizarlo. Y por favor, no traten de ser imaginativos y por ahorrarse unos cuantos dólares en comprar una caja de condón, usen lo que tengan a mano, por ejemplo, el papel plástico que se utiliza para cubrir las ensaladas en las neveras o la comida. No me crean, también ha pasado. Créanme, ha pasado, lo han querido utilizar como método de planificación, como si fuera un condón artesanal y no funciona tampoco, no fue diseñado de esa manera y pueden ocurrir accidentes que van a terminar en una enfermedad de transmisión sexual o en un embarazo no planeado. Estos mitos que les acabo de mencionar están relacionados con todos los temas de sexualidad. Como mencioné, la mala información puede hacer mucho daño. La sexualidad no es un problema, no lo veamos así. Lo que nos falta es un poco más de educación sexual. Y esto que le acabo de dar, que es un pantallazo muy corto, hubiéramos querido tener más tiempo, pero las situaciones actuales no lo permiten. Pero este pantallazo que les acabo de dar, espero que los oriente a que sepan y a tomar las medidas necesarias para evitar las consecuencias no planeadas, como mencioné, un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Lo más importante, hay muchas fuentes de información disponibles, pero que sean fuentes confiables. Consulten con su médico, consulten con un personal de salud apropiado, no le hagan caso a todo lo que le diga su vecino o amigo o compañero de parranda, que puede ser que sepan menos que ustedes, porque las consecuencias las van a llevar toda la vida. Por favor, no cometan errores porque un error no deja de serlo solo porque la mayoría lo comparta o lo haga. Espero que esto les sea de ayuda en su nueva etapa de vida universitaria y muchas gracias.